Muy bien, chicos. Bueno, continuando con lo que vimos en la clase pasada, recordándoles un poco, habíamos dicho que básicamente, o sea, el aspecto de la entropía, pues era como un avance inevitable, digamos, en el tiempo, y va a ser algo que tienen todos los sistemas. Sin embargo, que hay sistemas, de hecho, que representan una contradicción, que, digamos, conforme va avanzando el tiempo y demás, pues tienden a estar como más organizados, ¿sí? Lo que pues aparentemente decíamos podría ser una violación a la ley de la entropía. Sin embargo, decíamos que estos sistemas que aparentemente violan, digamos, esta ley, tienen una característica en común y que esa característica está dada porque todos esos sistemas son sistemas vivos y generalmente, o bueno, de una manera más general, por así decirlo, se toman como sistemas abiertos, ¿sí? Entonces, en este punto, nosotros nos preguntamos, bueno, digamos, si hay una entropía, podemos decir que hay un proceso contrario, o digamos, lo que podríamos denominar también una entropía negativa en el mundo físico, o pues bueno, de hecho también a partir de eso, si existe pues esta entropía negativa, o como le llamamos aquí, negentropía, pues si esta también se puede crear, ¿sí? Entonces, bueno, en el mundo físico, pues realmente no existe como tal decir la creación de negentropía o creación de entropía negativa, ¿sí? Digamos que básicamente, retomando los sistemas cerrados, observamos que siempre hay un desarrollo de entropía y como dijimos, es una entropía creciente, ¿no? Pues como por ejemplo en el ejemplo que mirábamos la clase pasada de los ladrillos, que pues por más de que se estructuren en un muro, en un edificio, una casa, su destino final, por así decirlo, va a ser que ese ladrillo pues vuelva a transformarse en granos de arcilla, ¿sí? Dicho de otra manera, cualquier objeto físico, ¿sí? Por más resistente que pueda llegar a ser, está sometido al desgaste del tiempo y que finalmente pues su fin es inevitable, ¿no? Pero entonces también hablábamos de los sistemas vivos, ¿sí? Y que pues básicamente un sistema vivo evita decaer o ampliar la entropía a través de los alimentos. Pero digamos, ¿qué es eso o qué contienen los alimentos que nos mantienen vivos? ¿Sí? La respuesta pues básicamente es todo un proceso, ¿no? El proceso, digamos, un suceso, cada cosa, digamos, que hace parte de la naturaleza, significa en sí misma un aumento de entropía, ¿sí? En aquella parte o en aquella sección del mundo donde transcurra ese suceso, ¿cierto? Entonces, constantemente los organismos vivos están incrementando la entropía, ¿sí? Y, y digamos que en ese transcurso, pues van a llegar pues a lo que sería la entropía máxima, más propiamente dicha o más comúnmente conocida como la muerte, ¿sí? Sin embargo, un ser vivo, ¿sí? Solo se puede mantener alejado de ella, extrayendo de su entorno, de su medio, entropía negativa, ¿sí? Que pues realmente, o sea, a pesar de la connotación que tiene, digamos, de negativo, realmente es algo positivo, ¿sí? Que pues igual lo iremos estudiando un poco más adelante, ¿no? Bueno, entonces, como decíamos, bueno, los organismos vivos se alimentan de entropía negativa o negentropía, que lo llamamos ahora, ¿sí? Atrayéndola hacia sí mismos para compensar el incremento propio que tiene de entropía, ¿sí? Y que produce pues el vivir, el existir y el ir pues avanzando sobre el tiempo. Así, digamos, eh, con este intercambio, podríamos decir, o con esta recolección de entropía negativa, el estado entra bueno, en el estado general del sistema, de lo que podría ser un organismo vivo, entraría como en un nivel relativamente bajo, o controlado, podríamos decir también, de entropía. Perdón. Bueno,
Si nosotros pensamos un poco más allá de cómo podríamos definir la negentropía, pensaríamos en que es como una unidad de medida, pero esta, contrario a la entropía, esta mide, o sea, no mide el caos, no mide el desorden, sino por el contrario, entraría a medir el orden, ¿sí? Entonces, desde este punto de vista, pues si un sistema, un mecanismo, se mantiene estacionario, va a tener un nivel bastante alto de ordenamiento, ¿cierto? O sea, sería lo mismo que decir que tiene un nivel bajo de entropía, ¿sí? Y pues dicho proceso, o sea, de organización, consiste básicamente en extraer constantemente orden o organización, podríamos decir también, del entorno, de su medio. Así, digamos, los sistemas abiertos extraen orden del medio y con eso que extraen, ¿sí? Reemplazan el desorden que se produce por procesos vitales, ¿sí? Entonces, empiezan a atacar, digamos, esa ley que empieza como a degradar los organismos y llevarlos como a su estado de entropía creciente, ¿cierto? Si pensamos desde el otro lado, entonces, digamos, el sistema cerrado, pues bueno, tiene una vida que digamos que es cuantificable o contada, ¿sí? Y que empieza a sucumbir ante la entropía, que como ya dijimos en los sistemas cerrados, es una entropía que está creciendo, ¿sí? Ahora, el sistema abierto entonces va a presentar características, ¿sí? Como ya mencionamos, de interacción con el medio, y esa interacción a qué hace referencia, a estar constantemente importando entropía negativa o buscando orden del medio para, por decirlo de alguna manera, ordenarse internamente, ¿sí? Y de esta manera es como subsiste y pues de alguna manera pues retrasa o elimina, entre comillas, la ley de la entropía. ¿Sí es claro? Sí, profe. Ah, bueno, chicos, listo. Entonces, miren, eh, pasando al otro aspecto de lo que sería la generación, ¿cierto? Que como ya aclaramos también al principio, o sea, no es algo como que se cree, pero hay fenómenos que están determinados para desarrollarla, digamos, o que son los fenómenos que entramos a buscar para buscar esa fuente, digámoslo de alguna manera, de negentropía o de entropía negativa, ¿sí? Entonces, tomando el concepto nuevamente, ¿cierto? Eh, el sistema abierto se presentaría como el que importa la energía, tomándolo desde lo que hablamos la clase pasada, en términos de corriente, ¿sí? Sería como la corriente de entrada. Luego, entraría pues a hacer un proceso de transformación de esa energía y luego exportaría al medio una nueva energía, podríamos decir, ¿sí? Entonces, una vez que ya ha generado esta nueva energía, podría tomarla nuevamente, ¿cierto? Y pues llevarla a un nuevo proceso de transformación, ¿sí? Y pues digamos que ese proceso, digamos de retroalimentar, podríamos decir, pues daría esa utilidad y digamos lo caracterizaría también y diferenciaría del resto de sistemas, ¿sí? Entonces, si por ejemplo aquí nosotros tenemos, bueno, que E2, ¿sí? Si nosotros miramos esta dirección de esta flecha, E2 estaría en capacidad de generar esta energía 1, ¿cierto? Entonces de aquí, digamos, esta E1 se convierte, pues como ya lo vemos en el diagrama, en una energía de entrada, que pues bueno, nuevamente obtiene la E2, que pues en este extremo viene a ser una energía de salida, ¿cierto? Entonces, si hablamos en términos de lo que es un sistema abierto, podemos concebir que este tiene la capacidad de almacenar energía.
Quiere decir que no toda la energía, esta E1 que llamamos aquí, pues entra o se utiliza en el proceso de transformación, ¿sí? Podríamos suponer aquí que digamos, bueno, llamemos E1 y llamemos una E1 prima, una E1 prima. Entonces, esta E1 prima viene a ser como la energía que se utiliza para el proceso de transformación. Y digamos que el remanente, podríamos llamarlo como E1 2 prima, ¿sí? 2 prima, sería como la energía que no se utilizó en esa transformación. Entonces, o sea, la energía, pues, entre comillas, almacenada. Entonces, de ahí podríamos decir que tenemos una E1', que es la que entró aquí para transformarse, y la E1', que es la que está quedada aquí, pues, y que no se utilizó. Que, pues, digamos que entonces, para nosotros plantear esa ecuación, tendríamos que este E1 va a ser igual a la suma de E1', que es la que está quedada aquí, y E1', que es la que entró aquí a transformarse, ¿cierto? Entonces, si nosotros quisiéramos saber como cuál es esa cantidad, ¿cierto?, de energía que no ha sido utilizada, pues tendríamos que simplemente hacer como el despeje de esa ecuación, ¿no? Tendríamos entonces que E1' va a ser igual, pues, a la diferencia de esta energía grande, menos la diferencia de la energía que está aquí en el proceso de transformación, o bueno, o de elaboración de algún producto, de algún proceso de este sistema, ¿sí? Entonces, listo, esa energía E1', la que digamos que está quedada aquí, ese remanente, pues bueno, viene a ser una energía que permanece, o podemos decir también que se acumula aquí y dentro de todo este sistema, ¿sí? Y pues básicamente esa energía que está acumulada, que se está guardando aquí, que se está acumulando, viene a ser la que sirve de base para crear entropía negativa o negentropía, ¿sí? Entonces miren, digamos si aplicamos ese concepto como a la sociedad, o bueno, a un sistema social, ¿cierto? Miraríamos un fenómeno similar, ¿sí? Como para no verlo como tan desde el punto de vista físico. Digamos que un grupo de personas aficionadas, digamos, al juego de damas chinas, ajedrez, bueno, cualquier juego de estos de mesa, forman un club, ¿sí? Para jugar, bueno, digamos, damas chinas, ¿listo? Entonces, se reúnen pues como primer propósito para jugar, ¿cierto? Se organizan, empiezan a establecer responsabilidades entre los miembros, si hay directivos, digamos, bueno, directivos tomándose como unos socios, ¿cierto? Entrarían a fijarse unas cuotas, horarios y demás, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, este club, apenas como tomando el ejemplo, vendría a ser en primera instancia un sistema cerrado o un sistema abierto. ¿Qué piensan ustedes? ¿O hay alguna duda hasta aquí, hasta el momento? No, en mi caso está claro el ejemplo. Bueno, listo. Entonces, bueno, volviendo entonces en últimas, viene a ser un sistema abierto porque pues está conformado por sistemas vivos, ¿sí? Que serían los socios, los integrantes. ¿Listo? Entonces, si nosotros pensamos en la corriente de entrada de este sistema, pues vendría a ser las cuotas, ¿no? Las cuotas que están invirtiendo, eh, que pues finalmente van a convertirse en los recursos necesarios pues para que el club siga funcionando. Ahora, el proceso, digamos aquí dentro, el proceso de transformación, sería pues el juego de damas chinas, ¿sí? O sea, pues bueno,
podríamos hablar de un torneo, un campeonato, ¿cierto? Aquí dentro. Y pues la corriente de salida sería como la satisfacción que sienten los integrantes, pues en cada entrega, en cada encuentro del club, ¿cierto? Entonces, bajo este esquema, ¿sí? Decíamos que pues esta corriente de salida, pues bueno, va a entrar nuevamente y pues digamos que en este ciclo de retroalimentación, pues mantendría la corriente, digamos, de forma constante, para que el club, o bueno, esta tarea, este proceso de transformación, subsista, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante en este proceso? O sea, como para que esto se siga dando, ¿sí? Que digamos que haya disfrute del juego, bueno, y que pues se siga, o sea, la gente siga interesada en seguir en el grupo, en el club, y pues digamos que se ha cumplido como a cada mes seguir aportando las cuotas, que es lo que está manteniendo vivo este club, ¿sí? O bueno, son los recursos que me mantienen en funcionamiento, ¿sí? Entonces, primer aspecto que es necesario como para que esto se dé, o sea, desde el punto de vista social. Entonces, para que este proceso se siga dando, es necesario que, digamos, haya cierta diferencia entre las capacidades de juego y el conocimiento de los miembros de este club. O sea, que no todos tengan las mismas habilidades para jugar damas chinas, ¿sí? Entonces, miren, dicho de otro modo, o sea, que en esa organización tenga que haber jugadores buenos, unos no tan buenos y unos jugadores, pues, malos, ¿sí? En general. ¿Por qué? Porque básicamente eso se va a convertir en el incentivo para jugar, ¿sí? Aumentando el grado de satisfacción de los socios, ¿sí? Entonces, básicamente eso que les acabo de mencionar, viene a ser como el requisito básico para que este sistema, en este ejemplo, se mantenga, ¿sí? Y de hecho, para que cualquier sistema, digamos que tenga un ámbito competitivo, también siga su funcionamiento. Entonces, ese desequilibrio es el que garantiza, por decirlo de alguna manera, que haya entretenimiento, ¿sí? Entre los miembros, ¿sí? Y bueno, digamos, supongamos que, bueno, aquí, digamos, Popayán hay un club y, y, digamos, no sé, pues hay un torneo internacional, pues ya, pues exageremos un poco. Entonces, digamos que hay un torneo internacional y, pues bueno, toca irse en avión y, y bueno, se van todos los integrantes del equipo a participar en el torneo internacional, pero resulta que el avión se cae y aterriza en una isla, ¿sí? Y bueno, digamos que pues la isla no es tan desierta, digamos que hay lo suficiente como para que, pues digamos las necesidades básicas, ¿no? La alimentación, el abrigo, sí, o sea que pues digamos que esas necesidades pasan a un segundo plano. Entonces, si ustedes, digamos, son un club para jugar damas chinas y ya tienen solucionado la vivienda, ya tienen solucionado la comida, ¿qué se ponen a hacer si no hay nada más que hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué harían? Jugar. Ujú, Jugar. exacto. Pues sí, chicos, ajá, muy bien. Pues sería eso, o sea, si no hay nada más que hacer y son buenos, o su saber hacer, o la razón de su grupo es jugar, pues juegan, ¿sí? Entonces se pasarían todo el día o todos los días jugando, ¿sí? ¿Qué podría pasar a lo largo del tiempo? O sea, de estar como jugando, jugando y jugando, ¿sí? Lo que pasaría es que, digamos, el nivel de conocimiento y de habilidades, podríamos decir también, de los jugadores o de los miembros de este club, pues empieza como a equilibrar, ¿sí? Entonces, digamos que conforme va avanzando el tiempo y están jugando, jugando, de pronto los jugadores que eran malos se vuelven ya un poco más buenos y los buenos, los que eran medio buenos ya se vuelven igual que los mejores. Y pues bueno, que digamos que esas diferencias entre las habilidades y el conocimiento se empiezan a reducir bastante, o sea, casi hasta el punto de que ya, pues ya no hay diferencias, o como quien dice, todos, de tanto jugar, todos se volvieron buenos, todos son buenos jugando damas chinas, ¿sí? Entonces, si ustedes lo piensan, piensen en algo que les guste jugar, pues en grupo, piensen en ese escenario, o sea, piensen en que ustedes ya juegan tanto, tanto, que ya todos se vuelven buenos y ya como que no hay a quien montársela, no hay a quien, no sé,
no haya quien, digamos, ganarle, básicamente, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa? Que esa condición, digamos, que estamos viendo en este momento, pues hace que este sistema, nuestro ejemplo de aquí, pues ya no sea capaz de regenerarse, o que ya no sea capaz de enviar esta corriente de entrada. ¿Que cuál sería la corriente de entrada que digamos que tomaríamos en este momento? Sería el interés, esa satisfacción que decíamos como el ganar, digamos, para los que ganan, pues el ganar, para los que de pronto van mejorando poco a poco, pues el estar aprendiendo, ¿sí? Entonces eso finalmente conduciría a que este sistema, este ejemplo se desintegre. Y pues básicamente nos encontraríamos con un ejemplo claro de la acción de la destrucción producida por la entropía, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos, pues bueno, de las alternativas que deberían haber, digamos, bueno, se necesita, pues digamos, en estos espacios como una especie de jerarquía, ¿no? O sea, que haya como un escalonamiento de conocimientos, de capacidades entre los distintos jugadores miembros de este club, ¿sí? Entonces, que si nosotros vemos, o sea, si hablamos de esto, pues digamos, de jerarquizar, estaríamos hablando eh, que cuando ya este sistema llega como a este estado de que todos tienen la misma jerarquía, ¿sí? Entonces se presenta como en la condición máxima de desorden o lo que decíamos, máxima entropía, ¿sí? Entonces, como ven, o sea, a la larga de pronto, digamos, en un ejemplo tan sencillo, se llega y se encuentra como a esta misma degradación, ¿cierto? Entonces, aquí hablaríamos nosotros de, de qué es lo que se necesitaría, ¿no? Pues como para combatir este problema, ¿no? O sea, o bueno, combatir esta entropía, no lo llamemos necesariamente problema, ¿sí? Entonces, miren, o bueno, ¿cómo se les ocurre a ustedes que se podría evitar eso? Que se caiga en esa desintegración de este club. O bueno, a lo Perdón, mejor profe, ¿cómo que? pues ¿cómo se podría evitar esto? O sea, lo que digamos que se pierda este club, digamos, que o que tenga, combatir la entropía, digamos, el fenómeno que terminó destruyendo la necesidad, pues digamos, de que este club esté funcionando todavía. Profe, pues yo, lo que pasa es que cuando usted habla de que al final hay una satisfacción, Ujú. los que pierden no van a estar muy satisfechos de perder. Entonces yo creo que los que pierden son los que van a mantener como vivo el interés de poder aprender. No sé cómo se tomaría en ese caso. Listo, entonces podría ser, bueno, sí, eso que acabas de decir nos llevaría entonces que de alguna manera, o sea, bueno, suena mal, digamos, pero básicamente sería que se evite que se produzca una condición de igualdad, o sea, que haya gente buena y que haya gente mala, por así decirlo, pues tomando lo que acabas de mencionar. Sí, y de hecho, pues sí, sería eso, básicamente. O viéndolo ya desde el lado, pues, positivo, ¿cierto? Sería, bueno, trayendo conocimiento nuevo, ¿sí? Desde afuera, o incorporar nuevos miembros, de pronto comprar libros, digamos, con técnicas nuevas que no conozcan las personas, contratar a alguien que sepa mucho de este juego, ¿cierto? De hecho, si lo lleváramos al escenario, no sé, de jugar, digamos que ustedes se reúnen con amigos a jugar fútbol o a jugar baloncesto, ¿sí? Pensemos en ese escenario, o sea, si todos fueran re buenos jugadores, ¿sería entretenido o no sería entretenido el juego? ¿Qué dicen ustedes? Sí, claro, pues sí, son buenos. No, no, pero por eso digo, o sea, asumiendo que todos son muy buenos, o sea, digamos,
que, por ejemplo, bueno, pongámoslo en el escenario de un partido de fútbol, ¿sí? Entonces, miren, supongamos que todos son tan buenos que digamos que, por ejemplo, si tú en tu equipo eres el delantero, los defensas son tan buenos que nunca puedes pasar. Y lo mismo para los otros, ¿sí? Los delanteros del otro equipo también son tan buenos que, y acá también tienes unos defensas tan buenos que no pueden pasar. O de hecho, digamos que pongamos que listo, que tienen un delantero pues muy certero, pero el otro equipo también tiene un arquero que es muy bueno. Entonces nunca van a haber goles. Sí, o sea, están como en una condición tan de equilibrio, ¿sí? O que incluso también entre ustedes son muy buenos para hacer pases, ¿sí? Y pues bueno, hacen pases y el otro equipo, pues nada, se los quita y hacen pases y se la pasan de pase en pase y nunca pasa nada. Viéndolo así como en ese escenario. Digamos que por eso les digo, o sea, que pasan como no sé, los 90 minutos, 45 minutos, sí, o no sé, pues la hora que sea en una cancha sintética, por así decirlo, y que nada, pues no hubo goles, no hubo nada, ¿sí? Entonces, si ustedes se reúnen, como decir, en los próximos 8 días, ¿ustedes qué se les ocurriría hacer? Como para cambiar esa condición. No, no, o sea, lo que se les ocurra, o sea, como qué pensarían ustedes, digamos, para el próximo partido. Sí, puede ser combinar los equipos. Digamos que de pronto, digamos, en esto de combinar los equipos, puede que entre los integrantes del un equipo con el otro, dentro de 8 días, o sea, como no han jugado juntos, no haya buena química y hayan errores. ¿Cierto? Hayan errores y de pronto alguien aproveche ese error y pues se dé una jugada buena y hayan goles. ¿Cierto? ¿Qué otra cosa se les ocurre que podrían hacer? Como para que no haya tanto equilibrio. Cambiar la alineación, sí, puede ser. Sí, pues lo que decíamos, que por ejemplo, si el arquero es tan bueno, pues lo ponemos a, no sé, de delantero y al delantero lo ponemos de defensa y al de defensa lo ponemos a tapar. Sí, o sea, como para eso, como para generar esa desigualdad o para evitar que se produzca una igualdad de condiciones. Sí, entonces de pronto en ese escenario, pues ya podemos ver que las condiciones varían, ¿cierto? Y que el sistema sí se mantiene. Que de pronto ustedes pueden decir, bueno, de pronto decir, no, este man que era defensa resultó ser muy buen arquero. O el delantero, pues mira que es buen delantero, pero también es muy buen arquero. Y se los puede estar como combinando, mezclando, o incluso dentro del mismo partido, o sea, al ver que no pasa nada, pues listo, cambiar de posiciones, o también, como ya dijeron, o sea, intercambiar jugadores de un equipo a otro. Sí, pues como les digo, estamos hablando de un partido de amigos, ¿no? Sí, o sea, como decir, bueno, para que pase algo, ¿cierto? Entonces, más o menos en ese escenario sería, digamos que de esa manera se podría combatir la entropía, ¿sí? Y dicho de otro modo, sería, pues de esa forma, sería cómo se generaría entropía negativa, ¿sí? O negentropía. ¿Por ahí sí es más claro? Sí, Ah, bueno, chicos. Listo. Muy bien, entonces aquí pues ya hemos hablado de este primer ejemplo, pero entonces en lo que, bueno, digamos, ya como entendido el concepto, entraríamos a hablar como cuáles son los efectos, digamos, de la entropía, o mejor dicho, desde el punto de vista de la información, si la entropía también puede afectar esto, digamos que de alguna manera podría ser como, pues bueno, no directamente ser un organismo vivo, ¿sí? Un sistema vivo, pero por lo menos sí brinda como, digamos, en términos de sociedad, sí brinda como esa organización o ese elemento enriquecedor de los sistemas, ¿cierto? Entonces, miren,
Bueno, partiendo de la información, sí, o sea, toda información, todo dato, pues en su esencia se transmite, se comunica a través de mensajes, ¿sí? Que bueno, se van desde un emisor hacia un receptor, ¿cierto? Si hablamos de eso dentro de un sistema social, ¿sí? Entonces ya estaríamos hablando, pues bueno, de los canales de comunicación y de los diversos medios que existen alrededor de eso, ¿sí? Pero entonces, incluso digamos ya desde el punto de vista de la ingeniería, ¿no? De la experiencia, de incluso que ustedes ya pueden tener al respecto. Si nosotros pensamos en la información, en los datos que se contienen en estos mensajes, ¿sí? Pues estos pueden sufrir afectaciones, interrupciones, accidentes, ¿sí? Que de eso, de hecho, de eso hemos hablado en otras asignaturas y que de hecho incluso desde la experiencia de ustedes también se han podido dar cuenta que eso es una posibilidad real en cuanto a los mensajes y la información que ellos llevan, ¿sí? Entonces, esos defectos, digamos, esas alteraciones que se puedan dar en el mensaje durante la transmisión son muy importantes, ¿sí? Porque realmente pueden llegar a llevar a una modificación sustancial del mensaje original o de la información original, ¿sí? Entonces, existe la posibilidad, digamos, de que ese mensaje, de esa información, durante el proceso de comunicarlo, de transmitirlo, se desorganice, ¿sí? Ya sea por consecuencias físicas, por el medio de propagación o cualquier otro fenómeno, ¿cierto? Ese daño se va a producir, ¿cierto? Y de hecho, incluso cuando hablábamos de transmisiones, bueno, en comunicaciones, decíamos de la presencia del ruido, que el ruido es algo inherente, es algo inevitable y es algo que siempre va a estar ahí. Y que de hecho, pues lo que se puede hacer es como lidiar con él, pero no se lo puede suprimir por completo, ¿cierto? Entonces, desde ese, bueno, ya habiendo como hablado de esto que es como conocido, que es familiar para todos, ¿cierto? Podemos pensar o podemos decir que, bueno, la información que está dentro de un mensaje en el momento de transmitirse o al ser transmitido, la calidad de la información o la misma información tiende a disminuir, pero nunca a aumentar, ¿sí? De hecho, es muy difícil pensar o imaginar que durante un proceso de transmisión la información que se manda dentro de un mensaje aumente, ¿sí? A menos que, pues bueno, estemos hablando de transmitirlo a una vía de canales múltiples, que sea abierto y que, digamos, no sé, llegue a un gateway o algo así, y a ese mismo gateway lleguen otros canales de transmisión y que, pues bueno, digamos que llegue a otras fuentes y que eso se vaya como empaquetando y se vaya armando y se vaya construyendo hasta, conforme va avanzando la comunicación, ¿cierto? Pero bueno, desde el punto de vista, digamos, ya de un escenario práctico, eh, si se transmitiera, bueno, unos datos en un canal serial, ¿cierto? Que, bueno, si recordarán, tenía sus inconvenientes, ¿sí? Eh, el mensaje, ¿cierto? Tenía la ventaja de que tiene, ventaja no, pues tenía la necesidad de tener que repetirse para poder comprobar, ¿cierto? Que la información pues llegue bien. O de hecho, digamos, por poner un ejemplo, de 10 comprobaciones, pues en esas 10 comprobaciones reconstruir, perdón, el mensaje original, ¿cierto? Incluso, digamos que, por ejemplo, si yo envío 10 mensajes en una vía serial y pues pensando en unas condiciones pues como difíciles, podría ser que incluso de esos 10 8 se pierdan, o sea, no lleguen completos, sea por ruido, por distorsión, por lo que sea, ¿sí? Y entonces esa degradación o esa pérdida de información pues sería también equivalente a lo que nosotros hemos definido como entropía, ¿sí? Entonces, la información, digamos que se puede considerar como la disminución a la incertidumbre o la disminución al caos, ¿sí? En ese sentido, digamos, la información pues en sí misma tendería a combatir la entropía, ¿sí? Por lo tanto, digamos, podríamos decir también que la información es negentropía, ¿cierto? Pero entonces, dicho eso, eh, se demuestra, digamos, que un sistema que tiene máxima entropía, ¿sí?
bueno, repitamos la definición ahí, decíamos que la entropía, o bueno, la otra definición que tenemos de entropía, nos entra a decir que pues todo sistema siempre va a entrar o va a procurar pasar a su estado más probable, ¿cierto? Entonces, cuando digamos en ese escenario ya tenemos el sistema que está en una máxima entropía, entonces no importa que digamos que esté en un estado 1, 2, 3 o lo que sea, ¿sí? La entropía pues ya es la misma, ya va a ser máxima, ¿no? Entonces, pensándolo desde, bueno, desde un ejemplo práctico, bueno, supongamos que ustedes entran a una habitación que está oscura, completamente oscura, ¿sí? Y les piden que busquen una moneda que está en el suelo, ¿sí? Entonces, digamos que la probabilidad de que esa moneda esté en una esquina de esa habitación viene a ser la misma a que esté en cualquier otro punto de la misma habitación, ¿sí? Entonces, bueno, digamos, no sé, asumamos un cuarto que tenga una mesa o una silla. O sea, la probabilidad es exactamente la misma. O sea, dicho de otra forma, pues si está oscuro y ustedes no ven nada, pues la moneda puede estar básicamente en cualquier parte, ¿cierto? Entonces, en ese momento tenemos un ejemplo de lo que sería la máxima entropía, o pues también entendida como la incertidumbre total, porque es que no se sabe qué hacer. O sea, ¿qué se podría hacer para encontrar esa moneda? ¿Sí? Si no hay información, digamos, de dónde pueden encontrarse. Pero supongamos que ustedes, bueno, listo, entran a esa habitación oscura, les dicen que busquen una moneda, ¿sí? Pero la moneda, en el momento en que la busquen, la dejan caer, ¿sí? Entonces, al momento en que la moneda cae, produce un sonido y ese sonido pues se convierte en información que recibimos, ¿no? Y pues digamos que en cierta manera nos va a indicar un área específica donde la moneda podría estar, ¿cierto? Entonces, esa pequeña información va a hacer que las probabilidades varíen, ¿cierto? Entonces, bajo este nuevo esquema, ¿sí? De que tenemos ya el sonido de dónde cayó la moneda, eh, supongamos, digamos, que cae cerca de la puerta, entonces podemos decir que pues las probabilidades de que la moneda esté cerca de la puerta pues son mucho más altas, ¿cierto? A que se encuentre en cualquier otro punto de la misma habitación, ¿cierto? Incluso podemos pensar, digamos que, no sé, si nosotros tenemos la puerta de frente y sonó pues la moneda frente a nosotros, pues la probabilidad de que la moneda esté detrás de nosotros es casi cero, ¿sí? Porque pues bueno, ya por esa información ya podemos precisar dónde se encuentra ahorita la moneda, ¿cierto? Entonces, como en este escenario tenemos probabilidades, digamos, desiguales, o sea, tenemos mayor probabilidad adelante que hacia atrás, entonces en este escenario la entropía se reduce, ¿sí? Entonces, en ese sentido podemos decir que la información va a ser igual a una entropía negativa, ¿sí? O lo que es lo mismo, entonces que la información va a ser negentropía, ¿cierto? ¿Sí es clara esa parte? Sí, no, tal vez. Profe, para mí Sí, más profe. o menos. Más o menos, listo. Pues bueno, entonces habíamos dicho, bueno, ahorita estamos comparando, o sea bueno, en primer lugar dijimos que la información, ¿sí? Puede verse afectada por la entropía. ¿En qué forma? En que la información que contenga un mensaje al momento de transmitirse, pues puede verse afectada, ¿no? Por ruido, por interferencia, por el medio de transmisión, y que al otro lado, pues esta información puede llegar degradada, ¿sí? Y pues bueno, digamos que está siendo víctima de la entropía, ¿sí? Ahora, viendo otro aspecto de la información, nosotros tenemos claro, digamos que la entropía es el desorden, es el caos, ¿cierto? Y que hay escenarios donde la entropía es máxima, ¿sí? Y que de hecho en esos escenarios
lo que puede llegar a reducir ese desorden que de por sí tiene la entropía, pues es la información, ¿cierto? Entonces, en el escenario que poníamos en el ejemplo, decíamos que estamos buscando un escenario con entropía máxima. Entonces, un escenario con entropía máxima es donde, digamos, a usted le dicen, bueno, entra en cuarto oscuro y busque una moneda, ¿sí? Entonces, en ese escenario hay caos. ¿Por qué hay caos? Porque es que usted va a buscar una moneda y no sabe nada de dónde está, no sabe absolutamente nada. Todo es una incertidumbre porque todo está oscuro y no hay ni el menor indicio de dónde podría estar esa moneda, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde aparece la información. Entonces, ¿qué pasa si bajo el mismo ejemplo, entonces yo no entro completamente con desconocimiento de la ubicación de la moneda? Digamos que yo entro, me dicen busque la moneda, pero no me dicen que la moneda todavía está, o sea, mejor dicho, todavía no está, no hace parte del escenario. Entonces, dice busque la moneda y tiran la moneda, ¿cierto? Y esa moneda produce un sonido. Entonces, ese sonido se convierte en información. Y entonces, esa información, digamos que me organiza el escenario a mí para, digamos, para poder ubicar la moneda. Sí, porque mientras que al principio no sabía por dónde empezar, ahora por el mismo sonido de la moneda, ya tengo, digamos, ya yo mismo me ordeno por dónde arrancar. ¿Sí? Entonces yo digo, listo, si la moneda suena enfrente mío, pues entonces yo voy a empezar a buscar de donde estoy hacia adelante. ¿Sí? Entonces digamos que aquí este escenario caótico, de digamos, de dónde encontrar la moneda, ¿sí? Pues ya tiene sentido, o sea, ya digamos, ya puedo decir, bueno, de aquí todo lo que está enfrente mío va a ser el escenario donde yo tengo más posibilidades de encontrar esa moneda. Entonces, ya no es tan caótica la situación, ¿sí? Entonces yo ya puedo decir, ya puedo, digamos, puedo decir que la información ha contribuido a que esa entropía, ese desorden y ese caos disminuya, ¿sí? Entonces, en ese sentido, o sea, en este escenario, la información se vuelve algo que está en contra de la entropía, ¿cierto? O sea, podríamos decir que la información está proporcionando una entropía negativa que va a entrar a contrarrestar la entropía del escenario que yo tengo, ¿sí? Que es el desconocimiento de dónde está la moneda, ¿sí? ¿Y cuál sería esa entropía negativa? Pues el sonido de la moneda, ¿sí? Esa información en forma de ese sonido, ¿sí? Entonces, eso sería la entropía negativa. Entonces, esa información, pues como dijimos, podría ser, o la podríamos denominar como negentropía, perdón, entropía negativa, o lo que es lo mismo, negentropía. No sé si de pronto ahí les quedó más claro. Sí, gracias. Ah, listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos. No, profe. Vale. Bueno, entonces volviendo a nuestro primer ejemplo de este sistema social del club de damas, ¿cierto? Entonces, eh, la entropía negativa o negentropía, ¿cierto? Sería, bueno, toda nueva información que entre a ese club, que podría ser, bueno, digamos, nuevas estrategias para jugar, nuevas jugadas, ¿cierto? Con el fin de que haya ese desequilibrio en el conocimiento. Si lo vemos desde el punto de vista, pues bueno, del partido de fútbol, entonces podría ser, no sé, traer otro jugador que sea más fuerte, más rápido, o traer un director técnico, pues pongámoslo así, o alguien que los asesore, ¿cierto? Y que de pronto incluso detecte, pues, que los jugadores cuál es su mejor habilidad y los ubique mejor, ¿sí? O sea, plantee una estrategia mejor de juego, ¿sí? Entonces, digamos que este desequilibrio, que podríamos llamar desequilibrio de conocimiento, ¿sí? Entre los miembros del equipo de fútbol o de este club, eh, indicaría como energía, digamos, que se puede utilizar en observaciones o en estudios, ¿cierto? En sí misma, digamos, sería obtener nueva información, ¿cierto? Entonces, allí, pues como les digo, la información se vuelve como un fuerte para atacar la entropía. ¿Listo? Bueno,
Entonces, hasta ahorita, vuelvo y repito, o sea, la entropía, hemos dicho hasta todas las clases que repetimos lo mismo, la entropía viene a ser el desorden, ¿sí? Y pues ahorita, en base a lo que acabamos de mencionar acerca de la información, entonces la información entra a ser una medida de organización, ¿cierto? Entonces, esto quiere decir que si comenzamos a obtener informaciones, digamos, referente a algunos hechos desordenados o algunos hechos que estén al azar, es posible que empecemos, digamos, a encontrar relaciones, a encontrar patrones y que finalmente podamos estructurarlos y modelarlos para, digamos, determinar una conducta de esos eventos, ¿cierto? Entonces, aquí pues, digamos, implicaría, bueno, hablaríamos de los elementos, bueno, digamos, de entropía y de negentropía. Si nosotros hablamos de información, ¿sí? Dijimos que esto sería negentropía. Si habláramos de lo contrario a la información, sería la incertidumbre. Si habláramos de una señal, lo contrario sería un ruido. Si habláramos de precisión, lo contrario sería el error. Si hablamos de forma, lo contrario sería el caos. Si hablamos de algo regular, lo contrario pues sería lo que esté al azar. Como ya dijimos, el orden, el desorden, la organización, la desorganización, ¿cierto? La complejidad, lo contrario sería la simplicidad, perdón. De algo heterogéneo, algo homogéneo, de algo improbable, algo probable, etcétera. O sea, hay muchos ejemplos que nosotros podemos encontrar, digamos, donde se relacionan estos elementos, ¿sí? Pero bueno, entonces, digamos que el objetivo como tal sería, bueno, digamos entre comillas, como todo en la vida, sería moverse de algo, desde algo desordenado hacia algo ordenado. Sin embargo, basado en lo que estamos hablando, eso implicaría la necesidad de poner restricciones, ¿sí? Digamos, reducir esas condiciones del azar, de lo que sea imperceptible, de lo que sea difuso, ¿cierto? Entonces, dicho de ese escenario, pues digamos que la energía que se puede necesitar dependiendo del sistema, ¿cierto? Para llevarlo a una condición de orden, pues puede ser muy alta y de hecho puede requerir más que todo en términos de la información, requerir pues digamos bastante tiempo, digamos para generar un modelo, digamos que sea más pensado, más preciso, ¿cierto? Si nosotros lo ponemos desde el punto de vista pues un sonido, no necesariamente es música, ¿sí? Necesita estar organizado para que se convierta en eso. Un montón de ladrillos puestos uno sobre otro no es una casa, no es un edificio, ¿cierto? Y en fin, digamos muchas cosas. Y de hecho, varias personas hablando, si no hablan el mismo idioma, pues eso no es comunicación tampoco, ¿sí? Si no se entienden, pues no hay comunicación por ningún lado, ¿cierto? Entonces, eh, existen muchos modelos, ¿no? Pero digamos cuando se empieza como a intentar modelar, digamos, un sistema vivo, ¿sí? Realmente la asociación de los subsistemas que hacen parte de él, pues tiende a ser algo muy complejo, ¿sí? Digamos que hablando en términos de la comunicación, ¿cierto? Entre más comunicación, digamos, haya entre las subpartes, pues digamos, va a ser mucho más difícil, digamos, determinar cómo estos escalan y contribuyen al sistema macro, ¿cierto? Pero, por ejemplo, digamos, si se llega a restringir la comunicación entre esos subsistemas, o que, bueno, por ejemplo, que se apagaran unos temporalmente. Supongamos el ejemplo clásico, que estamos en una videollamada y todo el mundo habla y no se entiende, ¿cierto? Entonces, pues digamos en el ejemplo práctico, uno que hace silenciar micrófonos y, bueno, empezar a como a desbloquear o a ceder turnos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, digamos, una reunión alcanzaría a tener estabilidad, ¿cierto? Con una interferencia mínima del medio, ¿cierto? Que buscan, digamos, o bueno, de los subsistemas que buscan esta estabilidad. Entonces, hablando de esas adaptaciones que pueden necesitar los sistemas para funcionar, ¿cierto? Entonces,
se necesitaría pensar en dos condiciones, ¿cierto? La primera sería como una corrección suficiente, ¿cierto? Entonces, lo que decíamos en el ejemplo de la llamada, o sea, que haya un modo de operación de un sistema que pueda activar o desactivar a otro, ¿cierto? Con el fin de que todos los miembros, digamos, si hablamos de una llamada, ¿cierto? Con fin de que todos los miembros puedan hacer una contribución al total, al sistema grande, ¿cierto? Y la otra condición vendría a ser que haya suficiente separación entre los subsistemas, ¿cierto? ¿Para qué? Para que sea posible que haya alguna especialización de funciones y que, pues bueno, el sistema como un todo pueda aproximarse a ese equilibrio, ¿sí? Si, por ejemplo, digamos, nosotros lo vemos desde un punto de vista organizacional de una empresa, digamos que desarrolla una página web, si nosotros mantenemos, digamos, separadas, pues no completamente, ¿no? Pero a un cierto grado, las funciones, pues podemos escalar más fácilmente lo que sería el diseño, lo que podría ser, bueno, lo que ya denominamos como front-end, back-end, ¿cierto? Todo, digamos, si empiezan a trabajar o especializarse en cada cosa, ¿sí? Pues digamos ya en conjunto, pues van a escalar y pues van a, como dijimos, alcanzar ese punto de equilibrio, ¿cierto? Entonces, pues dicho eso, digamos, volviendo al tema de la información, pues digamos, de hecho, incluso en la parte que plantearon la duda, que de hecho Maribel hizo la participación allí, sí entra como una contradicción en esa parte, o sea, de ver por qué decimos que listo, que en principio la información se ve afectada por la entropía, pero es que igual decimos también que la información es como lo que se contrapone a la entropía, ¿cierto? Porque decimos, ¿no? Que si a medida que aumente la información y por lo tanto la negentropía, pues aumenta la organización, ¿sí? Pero, digamos, basado en lo que acabamos de hablar también, ese proceso, digamos, de exceso de información podría llegar a limitar o a disminuir la efectividad de una organización, ¿sí? Y de hecho, desde ese punto de vista, pues bueno, si pensamos en un sistema social, este sistema social, pues, posee una capacidad más bien limitada para elaborar información, ¿sí? En otras palabras, volviendo al esquema de que hablábamos de la energía, ¿sí? Pues la corriente de entrada de la información, digamos, es superior a la capacidad de elaboración de la información, ¿sí? Entonces, también en ese esquema, pues digamos que disminuye la habilidad para operar un medio, ¿sí? Entonces, que en ese punto, digamos, igualmente se está degradando el sistema y por lo tanto se está produciendo una fuerza de entropía, ¿cierto? Entonces, digamos, hablando de que pues la información fluye hacia una organización desde diferentes fuentes, ¿sí? Entonces, una de esas fuentes, pues digamos, es la transacción entre la organización y el medio ambiente, ¿sí? Si hablamos de una empresa, no sé, podría ser información sobre el mercado. Otra podría ser la información que generan los miembros de esta organización, ¿sí? Digamos que donde puede producirse problemas para obtener la información desde los receptores. Entonces, en cualquiera de estos dos escenarios, digamos, de la fuente de información externa o interna, eh, digamos que entre los receptores existe una tendencia a revisar la información, ya sea de forma consciente o inconsciente, antes de transmitirlo al siguiente subsistema o a la siguiente unidad, ¿sí? Digamos que desde ese punto de vista, la información no aumenta, también se disminuye. ¿Por qué? Porque la información entra a ser filtrada, ¿cierto? Entonces, si nosotros lo ponemos, digamos, desde el punto de vista de, digamos, de hecho, de las inquietudes que plantearon, así como trayéndolo así como un ejemplo de la vida real, como el ejemplo que ustedes planteaban de mucho trabajo y muchas cosas, ¿sí? Eso lo podríamos poner también desde el punto de vista del exceso de información, ¿sí? Porque, pues bueno, una consecuencia del exceso de información puede desembocar en aumento de trabajo para elaborar información,
¿cierto? Entonces, digamos que esto podría tender a llevar a una sobrecarga, ¿cierto? Digamos que conduce a errores, que conduce a demoras, a omisiones, ¿cierto? A aproximaciones y pues en algunos casos también, digamos, a vías de escape, ¿sí? Todo ello como fenómenos de entropía, ¿sí? Y todo ello finalmente llevando a lo que siempre hemos dicho con respecto a la entropía, ¿sí? Al desorden, a la desorganización y al caos. ¿Listo? Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, Inge. Listo, chicos. Bueno. Bueno, por recordarles, chicos, que pues la otra semana nosotros ya tendríamos el parcial, ¿cierto? Pero por otra parte, también solo tenemos una nota de más, ¿cierto? Bueno, espera un momento aquí. Entonces, pues ahorita vamos a coordinar qué otra actividad podemos hacer para sacar esta nota adicional.